Estamos en Hebreos capítulo 5. Ahora sí, en los últimos versículos de ese capítulo. Les decía, es un texto muy similar al que leímos hace un momentito con nuestro hermano Daniel. Solamente leeremos los últimos 5 versículos. 4 versículos son. Dice el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos nuevamente a ti con todo ruego y toda súplica para que hables a nuestro corazón por medio de tu bendita palabra. Ilumínanos, Señor, muéstranos tu voluntad y muéstranos el aprendizaje, la enseñanza que tenemos en ella, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imagina que intentarás conocer a una persona famosa. Invertirías tiempo leyendo sobre su vida, escuchando sus entrevistas y siguiendo sus redes sociales. Ahora piensa en Jesús. ¿Estamos dedicando el mismo esfuerzo para conocerlo? Al igual que en una amistad, no basta una breve conversación. Debemos profundizar en su palabra y buscarlo activamente cada día. Creemos que las relaciones se establecen simplemente por conocer a alguien de manera superficial, decirle hola, saludarlo de vez en cuando y es suficiente. Pero no, en realidad eso no es suficiente, hermanos. Cuando queremos conocer a alguien, tenemos que profundizar en esa relación. Y eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. Y es sabido que para los creyentes hay muchas luchas. Tenemos muchas luchas externas, internas, y esas luchas batallan con el alma. Es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Y existe una condición personal del creyente que ha causado mucho daño a su vida espiritual y ha causado mucho daño a la iglesia. Esto se llama la ignorancia voluntaria y es el título de mi predicación, un mal en la iglesia, la ignorancia voluntaria. Lo que hace complicado esta ignorancia voluntaria, hace complicado y frustrante la labor de los maestros y pastores dentro de la congregación. Y eso es lo que vemos en la iglesia hebrea. Y esto, hermanos, no es un tema menor, porque era una causa de la salida de muchos de la iglesia. Y eso lo podemos ver ya en el contexto del capítulo 6. Pero vamos a centrarnos en estos 4 versículos. Y por eso les digo, no es un tema menor, no es algo que debamos tomar a la ligera en cuanto a la ignorancia voluntaria. ¿Y qué es lo primero que veremos? Bueno, de hecho traigo un punto y las aristas que se desprenden de este punto, de la ignorancia voluntaria precisamente. Y lo primero que podemos observar en el texto es que la ignorancia voluntaria tiene como base la pereza. Tiene como base la pereza. Escuchen el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, el tema que viene tratando el escritor sagrado
y que algunos lo identifican como el apóstol Pablo, precisamente por el sesgo que tiene al escribir, la manera teológica que tiene de expresarse, y la lectura que hicimos en 1 Corintios 3 es muy similar a esta, pero en realidad no se sabe si fue el apóstol Pablo. Ustedes pueden ponerle la autoría de quien gusten y manden, siempre y cuando sea un apóstol. Así es que, o un hombre, o una mujer incluso de Dios, hay quienes le adjudican este texto a una mujer, pero en realidad no sabemos. No lo sabemos, pero bueno, el tema que viene tratando el escritor sagrado es sobre el sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdocio de Cristo, que es del orden de Melquisedec, y todo lo que de este tema se deriva. Y él dice, hay mucho que decir, pero ve una dificultad, y esa dificultad no es propia del tema a tratar, sino por la audiencia con la que el escritor está interactuando. Es ahí donde radica el problema. No lo que va a decir, no el tema a tratar, sino más bien aquellos a quienes les expone el tema. Así es que eso sucede, hermanos, muchas veces en muchas iglesias. Por ejemplo, no se predica del pecado en la iglesia. ¿Por qué? Algunos lo hacen para no ofender y no pueden ir más allá en cuanto a los temas teológicos profundos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada, o algunos, no voy a decir la iglesia, pero algunos en la iglesia no están preparados. Y por ejemplo, si se habla, repito, del pecado, algunos lo toman a mal y a algunos les ofende, a algunos les llega a molestar el hecho de que se predique del pecado y de que somos pecadores, porque aunque pareciera que no, hay gente que no se cree pecadora. O dice, bueno, sí, yo sé que peco, pero no soy tan malo como otros. Y hacen una comparación con los más malos, o los que hacen cosas de verdad graves en cuanto a consecuencias. Pero déjenme les digo que el pecado es igual de grave para Dios, tenga la consecuencia que tenga. Sí, el castigo será mayor si hay más consecuencia. Pero el punto es ese, no se puede hablar de algunos temas en la iglesia porque la audiencia no está preparada para recibir esos temas. Y la razón, hermanos, que es difícil exponer el tema es porque en el caso del escritor, es porque se dice que se habían hecho tardos para oír. Versículo 11 al final, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, esta palabra también puede ser traducida como pereza. Por eso es que les decía que la ignorancia voluntaria tiene su base en la pereza. Son tardos para oír. Esta palabra, el escritor lo que les está diciendo con esto es que ellos se han hecho perezosos para escuchar la palabra de Dios. O sea, la audiencia a la que les escribe dice, yo quiero hablarles de cosas profundas en realidad del evangelio, pero no puedo hacerlo. Veo una dificultad. Se han hecho perezosos para oír. Y esa actitud, además de ser un pecado, es una actitud nociva. Y escuchen lo que la Escritura enseña sobre este pecado. Y la mayoría de los versículos que traigo, bueno, todos los versículos son de Proverbios, que habla acerca de la pereza o del perezoso. Y Proverbios capítulo 6, verso 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué puede un perezoso aprender de una hormiguita? La diligencia que tiene. La hormiga, cuando sabe, porque Dios les ha dado la capacidad de saber
cuando va a empezar a llover, ellas se anticipan y empiezan a llevar al lugar donde se encuentran, a su hormiguero, provisiones. Y acarrean con hojitas, acarrean con tortilla, acarrean con lo que encuentran a su paso y que saben que puede ser de alimento para ellos, de provisión, se lo llevan. Y cuando viene la lluvia, ellas ya están con su provisión allá. Están bien surtidas para pasar el tiempo de lluvias y no tener un problema de desabasto. Y el Señor le dice, aprende de una hormiga, perezoso. Mira sus caminos, ve lo que hace una hormiga, sé sabio. Y escuchaba en la mañana a un predicador hablar de la de la perspicacia. Y la perspicacia, en un concepto muy llano, muy simple, es ser adelantado a las situaciones. Eso significa ser perspicaz, adelantarte a las situaciones. Y le dice aquí el Señor, sé sabio. Pero el perezoso prefiere estar acostado y no previene esas situaciones. Y en el versículo 9 del capítulo 6 de Proverbios le dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Eso es lo que hace un perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y de verdad, hermanos, hay gente que vive durmiendo. Yo conocí una vez a alguien, era un familiar, que según porque tenía depresión, yo no sé si era verdad o no, yo era muy pequeño, era más chico que ese familiar, pero decía que tenía depresión. Y de verdad se la vivía acostado en la cama, siempre durmiendo. Se levantaba, comía y se volvía a acostar. Puro durmiendo, era lo que hacía. Y dice el Señor, ¿hasta cuándo has de dormir? O sea, no es que esté mal dormir, hermanos, necesitamos descansar. Eso es normal, no lo tomemos por ese lado. Lo que tenemos que hacer es ser diligentes. Recuerden, estamos viendo en la clase que Dios nos ha dado tiempo para todo. Para trabajar, para descansar, para trabajar y para dormir. Y Él es tan sabio que nos dio 24 horas en un día para dedicarle 8 horas a cada cosa. Tenemos que dormir 8 horas, trabajar 8 horas y descansar 8 horas y hacer otras actividades en esas 8 horas. Así es que el perezoso no trabaja, no hace nada, no es diligente, no le interesa levantarse, él está bien estando acostado, viendo pasar los días simplemente. Y a este familiar, una tía le decía, es tan corta la vida como para pasársela durmiendo. Y es verdad, mi tía era cristiana, era muy sabia. Le dijo, es corta la vida, no te la pases ahí, acostado, siempre durmiendo. Y Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Saben qué le hace el vinagre a los dientes? Los daña, los afecta, los lastima, los va como deshaciendo. Si tú tienes contacto del vinagre directo con tus dientes permanentemente por un tiempo, tus dientes se van a acabar. Se van a ver muy afectados, muy lastimados. Y la otra analogía dice, y como el humo a los ojos. ¿Qué es el humo a los ojos? Es una molestia. No puede uno soportar el humo cuando te da en los ojos. Tienes que cerrar los ojos porque molesta. Bueno, así es el perezoso. A los que lo envían, al que le dice, oye, te encargo eso, por favor, mira, hazlo. Y es gente que le pide permiso a un pie, como dicen, para dar un paso. Son perezosos, no les gusta hacer nada, no les gusta hacer las cosas.
Y saben, regularmente ese tipo de personas hacen las cosas que se les manda a hacer mal para que ya no los vuelvan a mandar a hacer eso mismo. O sea, lo hacen mal para no hacerlo más. Y se desesperan en los demás y digan, no tiene sentido mandarlo, mejor mando a alguien más. Y es fomentada su pereza. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea, pero desea desde la hamaca, dice, y no alcanza nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Vean el cambio, vean la diferencia. Alguien que es diligente, alguien que busca prosperar, será prosperado al final. Pero el perezoso simplemente desea. Y esto me hace recordar, mientras estaba haciendo la predicación, se dice, tenemos fama, o se tiene fama en la costa, de pues no ser muy diligentes, pues, de ser gente perezosa, floja. Que si un costeño está acostado en una hamaca y ve venir un alacrán, en lugar de levantarse y matarlo, prefiere decirle a su mujer, tráeme la inyección contra el alacrán porque ahí viene uno y me va a picar. Pero no se levanta, no se mueve, prefiere que le pique. Digo, es la fama finalmente, y hay fama por alguna razón. Si ustedes fueran a los poblados de Costa Grande, de Costa Chica, ellos acostumbran, yo sé quienes han estado allá o quienes son de por allá, tienen corredores al frente de la casa, ¿no? Unos corredores amplios, casi de todo el frente de la casa. Y ahí cuelgan hamacas o ponen sus sillas y ahí se sientan. Y ahí pasan largas horas sin hacer nada. Sin hacer absolutamente nada. Eso es un perezoso. Y Proverbios 26:15 dice, mete el perezoso su mano en el plato. Fíjense el colmo al que llega. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a la boca. Está como el costeño del alacrán, igual. O sea, él quiere comer, pero mete la mano en el plato y ya se cansó de llevar la cuchara a la boca. Se oye gracioso, hermanos, pero es un pecado. La pereza es un pecado. Repito, no está mal si tú trabajas que descanses. Debes de. Recuerden que estamos viendo la mayordomía y la mayordomía del cuerpo. Debemos darle descanso al cuerpo, porque forzar el cuerpo también va a traer sus consecuencias. Así es que no estoy hablando de eso. La Biblia no habla de eso, no habla de descansar cuando tienes que descansar. Habla de pereza y de no querer hacer nada, ¿no? O de preferir quedarte sentado o acostado en lugar de hacer algo productivo. No sé ustedes, hermanos, pero cuando algún día que descanso y que siento que no hice nada, no sé, por un arreglo en la casa, algún trámite pendiente, algo que tenía que hacer y no lo hice, siento que fue un día perdido, no productivo. Así es que es a lo que se refiere la Escritura. Y lo peor o lo malo, lo más malo es que si hay pereza al escuchar la palabra de Dios, el alma del perezoso no va a crecer. No va a crecer. Y eso es, hermanos, la ignorancia voluntaria. Quedarse con lo que sabes y nada más. Que no pase de ahí, nada más eso. Es suficiente. Me acuerdo que alguien decía, yo solo sé que Cristo me ama y ya. No, hermanos. No nada más se trata de saber que Cristo te ama y es suficiente. No, vamos a ver que necesitamos profundizar en la palabra. Así que la expectativa que hay del creyente, que es parte de la iglesia, que recibe su alimento a tiempo, que es diligente en alimentarse, es que sea alguien que enseñe la Biblia a otros.
Eso es lo que dice en el verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros. El escritor da por sentado que había gente por la enseñanza que recibían y el tiempo que tenían en la iglesia, que debían tener cierto conocimiento de la palabra. O sea, no está pidiendo que fueran teólogos, está pidiendo nada más que ya conocieran el rudimento de la escritura. Entonces, eso era suficiente para transmitirlo a otros. Debían ser ya maestros, debían ya enseñar a alguien más. Esa es la lógica. Algunos de nosotros estamos tomando, por ejemplo, un curso de hermenéutica. ¿Para qué lo vamos a hacer, hermanos? Para enseñar a los demás una interpretación correcta de la palabra de Dios. Eso es lo que queremos aprender. Aprender esa ciencia para poder aplicarla en el estudio de la palabra y enseñar así en la iglesia o en el foro que tengamos a quienes el Señor nos ha puesto para enseñarles. Así es que es lo que está hablando aquí el autor. Y esto es así. A ti te enseñan y tú enseñas a otros. Pero hay hermanos que tienen una vida en el Evangelio. Una vida en el Evangelio y no pueden ni siquiera discipular a un nuevo creyente. No pueden. Es que no, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Pero qué le digo? Y se les da un material. ¿Sabes qué tendrías que hacer? Conocer el material, contestar el material y enseñar el material. Es así de simple. Digo, los maestros no me van a dejar mentir. Es así. Conocen el tema, lo tienen bastante bien entendido y lo explican, lo enseñan. De eso se trata. Pero es triste ver que pasan años y años y años y seguimos igual. Eso es pereza espiritual. Eso es pereza. Eso es también ignorancia voluntaria. Me quedo con lo que sé. Una vez platiqué, creo que ya se los dije en una ocasión, platiqué con un hermano y hablábamos acerca de las doctrinas de la gracia. Y hablábamos sobre una de las doctrinas en particular. Y él se quedó así y me dijo, sí te entiendo lo que me dices. Ignorancia voluntaria. Así quédate. No hay ningún problema. Pero sabes, eso no es correcto. Porque todos tenemos que salir de esa ignorancia voluntaria y capacitarnos cada vez más. No se trata de quedarnos donde estamos. Se trata de avanzar aún más. Se cree que solo el compromiso solo lo tienen aquellos que enseñan, ¿no? De aprender más de la Escritura, más de la palabra, y entonces ellos son los que tienen que aprender, el hermano Daniel, el hermano Manuel, el hermano Nacho, y de ahí en fuera nadie más. No, hermanos, todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Porque en la iglesia todos debemos de discipular. No nada más el pastor, no nada más los maestros, todos debemos de discipular. Porque siempre va a haber alguien que sepa menos que tú, siempre. Un nuevo creyente, un recién nacido, ese va a saber siempre menos que cualquiera. Así que tú lo puedes discipular. Tú puedes tomarlo y decirle, quiero enseñarte el ABC de la vida cristiana. Porque él tiene que empezar por ahí. Tiene que empezar por el ABC de la vida cristiana. Y tenemos material para todo eso. Así es que no tenemos excusa. Sea la posición que tengamos, hagamos lo que hagamos dentro de la iglesia,
Todos debemos de enseñarle a alguien. Todos. El hermano Pablo le dijo a Timoteo, pastor, en el capítulo 2, versículos del 3 al 5 de la carta que le envía, le dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y está hablando de hermanas mayores ya. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Pregunto o no? ¿Se está haciendo esto? ¿Se está educando a las jóvenes? Aunque no sean casadas, cuando se vayan a casar, tú tienes que tratar hacia tu marido. Esto es lo que la Escritura enseña. No, hermanos, por eso es que llegan los jóvenes o las jóvenes al matrimonio con un cúmulo de ilusiones, ¿sí? Y con expectativas completamente equivocadas, que cuando llegan al matrimonio, ¡wow!, fuera máscaras, y entonces ven lo que son y dicen, ¿dónde me vine a meter? Ya no quiero, no hay regreso. El matrimonio no es un juego. Pero pregunta, las mujeres jóvenes están siendo instruidas por las mujeres, las hermanas mayores, a que amen a sus maridos y que eduquen bien a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay esa enseñanza. Eso ya se ve más a nivel personal. Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, eso es lo que tienen que hacer las ancianas. Entonces las ancianas van a ser retroalimentadas por Tito. Y Tito le dice a las ancianas, ustedes tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a vivir así. A ser sujetas a sus maridos. Me gusta. No porque sea hombre, hermanos. Es porque el Señor lo manda. Y a cada quien nos pone en nuestro justo lugar. No es fácil ser un varón, porque quizás digan, bueno, es muy sencillo ser un hombre. No, un hombre cristiano no es fácil. Un hombre cristiano, dice el hermano Paul Washer, va a morir muy cansado, muy cansado. Siempre va a tener mucho que hacer en su hogar, en la iglesia, en la sociedad. Siempre va a tener algo que hacer. Así es que no es fácil ser hombre. El hombre no lo ha puesto el Señor como rey para simplemente mandar con el dedo. Tiene que enseñar a su esposa y a sus hijos en la casa. Pero las mujeres te tienen que sujetar al marido. Así es que los hebreos, hermanos, contrario a ser ya maestros, aún tenían necesidad de ser discipulados como un nuevo creyente. Les gustaban las clases de parvulitos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, aquí quiero detenerme un poquito, porque hay dos palabras que acaba de decir el escritor que se ponen en relieve: rudimentos y leche. Que finalmente las dos palabras son un sinónimo, es decir, una es una analogía de la otra. Los rudimentos, la leche es una analogía de los rudimentos, está hablando de lo mismo, es un sinónimo.
La analogía que utiliza el escritor de alimentar con leche, solamente con leche y no con alimento sólido, no nos puede dar la impresión de que en la palabra de Dios hay cosas sin importancia o con poca importancia que no nutren tanto como la leche, y otras de mayor importancia como el alimento sólido. Pero no es lo que el escritor quiere decir. Toda la palabra de Dios es importante, toda, hermanos. Desde la que reciben los parvulitos hasta un teólogo. Toda la palabra de Dios es importante, es igualmente importante. La comparación que se utiliza hace referencia a la inmadurez y no a la nimiedad de la palabra de Dios, la cual no tiene. O sea, la palabra de Dios no es insignificante. La palabra de Dios es importante. El problema aquí es la inmadurez del que la escucha. ¿Cómo podemos comprobar esto? Vean los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Yo no veo una doctrina que no tenga importancia aquí. No la hay. Pero el escritor la llama rudimentos. Es el ABC de lo que todo cristiano debe de conocer. No le está, vuelvo y repito, no le está restando importancia a la palabra en lo absoluto. Escuchen la misma cita en la traducción del lenguaje actual. Dice, hay una palabra que no me gusta, pero se las voy a leer así y les diré cuál es la palabra. Dice, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Eso no me gusta. Acuérdense que esta traducción que les estoy leyendo es una traducción dinámica. ¿Qué quiere decir? Es una traducción que sale de otra traducción. Ellos lo que hacen es tomar lo que creen que trató de decir el que tradujo valga la redundancia, esa traducción, y ellos lo plasman en palabras que nosotros usamos, ¿no? Más coloquiales, ¿no? Ya sin el vosotros, sin el sois. Entonces, ellos lo hacen así. No son traducciones morfológicas. ¿Cuáles son las morfológicas? Nuestra Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, que estas son traducidas de los originales que hay, de los que existen. Eso es una traducción morfológica. Estas no. Esta es una traducción dinámica, pero no siempre se equivocan en todo. Por eso les digo, les vuelvo a repetir, y no sigamos hablando de cosas simples, dice. Dejemos de hacer lo malo. Les está empezando a hablar acerca de las doctrinas. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. ¿Sí? Es el ABC, hermanos, de lo que todo creyente debe de saber en un cierto tiempo de su vida cristiana. El punto aquí es profundizar. No son doctrinas sin importancia. Entonces, ¿por qué hace esa comparación el escritor? Porque los hebreos no querían seguir creciendo. Ese era el problema, hermanos. Había ignorancia voluntaria. Yo me quedo hasta aquí. Hasta ahí, nada más. No quiero saber más. No quiero profundizar más. No quiero que la palabra de Dios
sea, o yo, profundizar, bogar mar adentro, como decía el Señor Jesucristo, en cuanto a la palabra. Hasta aquí estoy bien, pero eso tiene que ver con pereza, con flojera mental y espiritual, porque yo ahí nada más. Y si alguien les propone un curso, ¿sabes qué? Mira, hay un curso para, no sé, de homilética, de hermenéutica, de lo que sea, de cristología, neumatología, soteriología. No, es mucho. Luego ni lo voy a entender. Es pereza. Eso es pereza. Porque la actitud y el deseo del corazón del creyente debe ser conocer más del Señor. Y yo escuché al hermano orar cuando se paró aquí al frente y él dijo, Señor, tenemos sed de ti. Y yo pensé, ¿será? Empezando por mí. ¿De verdad vengo con esa sed y esa hambre de Él? Y eso se refleja cuando no leemos la Biblia. Cuando no queremos interesarnos más por la palabra. Y eso nos lleva a no conocer al Señor, al final de cuentas. La ignorancia voluntaria es precisamente la actitud de no hondar en el conocimiento de Dios, lo que nos da como resultado un estancamiento, lo que viene siendo en realidad un retroceso. Y miren, que yo escuché una predicación ahorita en la mañana y el pastor hablaba exactamente de esto, de eso. Y él hablaba del estancamiento, que es en realidad un retroceso. Y no nos pusimos de acuerdo ni se la pirateé porque estaba en vivo hace rato. Así es que es un estancamiento o retroceso más bien en la vida espiritual. Y eso retrasa la conformidad de Cristo en el creyente. Lo retrasa. Y siguiendo con la analogía, siguen siendo como bebés espirituales, niños espirituales. Dice, y todo aquel, versículo 13, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es un niño espiritual. Al final el conocimiento se convierte en crecimiento y el crecimiento en el testimonio de una vida piadosa. Esos son los que en realidad comen alimento sólido. Aquellos que se interesan por conocer de la palabra de Dios, como consecuencia crecen en su vida espiritual y eso da como resultado vidas piadosas, vidas cristianas piadosas. Ya son maduros. Para los que están, dice, acostumbrados a ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Miren, hermanos, en mi tierra a los niños espirituales se les dice enanos espirituales. En realidad, todo aquel que no crece, ¿cómo se le puede llamar? No siempre se queda como un niño. Si no se estanca y ahí está. Y si no agarra estatura, es porque hay un problema por ahí, ¿no? El cuerpo no se está estirando, no está creciendo, pensando en la analogía que usa el escritor, y no va a pasar de ahí. Entonces se convierte en un enano espiritual. Y la situación es que a veces, por más alimento que se le da, sigue igual, va a seguir siendo un enanito. Bueno, eso es una condición física que no depende del que es enanito, porque yo les aseguro que él no quisiera ser así. Pero en lo espiritual, cada quien decide qué es lo que quiere. Si seguir siendo un enano espiritual o crecer en realidad. Todo depende de cada quien. El perezoso no usa sus sentidos. No usa sus sentidos.
¿Por qué? Porque es perezoso. No le gusta pensar. ¿Saben qué es el problema? ¿Cuál es la generación Z, no? ¿O la X? Yo ya me quedé en la Z. Creo que nosotros somos la X, de ciertos años para atrás. Como sea, esta generación maligna y perversa, dice la Escritura, no le gusta pensar. Ya no le gusta pensar. Y por eso han creado muchas aplicaciones tecnológicas para pensar menos. O sea, pensaron solo unos o piensan solo unos. Y esos unos intentan hacer que los demás ya no piensen. ChatGPT. Tú busca lo que se te antoje en ChatGPT y te va a dar un resumen o algo muy bien hecho sobre el tema que quieras. Ahora, no estoy satanizando todo. No estoy diciendo que no sean herramientas que nos puedan servir para algunas cosas, pero no deben de suplir nuestros pensamientos. Ese es el problema, hermanos. Y en las cuestiones espirituales menos deben de suplir nuestros pensamientos. ¿Se imaginan que yo trajera aquí un sermón hecho por ChatGPT y yo les empezara a predicar como si fuera cosecha mía? Qué deshonesto es eso. Pues es igual de deshonesto que ustedes vayan a ChatGPT y quieran hacer un estudio o algo acerca de un tema. Para investigación de algunas cosas está bien. Un pastor decía, me auxilié de la IA, del ChatGPT, para ver la genealogía de Adán y ver quiénes estaban vivos todavía con Adán, que vivió 950 años, quiénes vivían todavía de su genealogía y lo alcanzaron a ver, quiénes lo conocieron. Y para eso sirve esa tecnología. Pero ya para suplantar el conocimiento y el pensamiento, ahí ya no. Y ahí es donde corremos el riesgo de vernos tentados a recurrir a esos recursos para que hagan nuestro trabajo y dejemos de pensar. No, hermanos, tenemos que pensar. Tenemos que dejar de ser perezosos en la manera de pensar. Tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra. Tenemos que desear como niños, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada. Y hay un pastor que siempre pone, y es verdad, pone el ejemplo. ¿Cómo se pone un niño cuando no le das leche? Se pone como loco. Llora, patalea y se pone rojo y se enoja y se molesta y le pones el biberón en la boca. Bien tranquilo. Esa desesperación debemos de tener por conocer la palabra, por ahondar en la palabra. No por quedarnos en Cristo me ama, yo lo sé, pues la Biblia dice así y tan. Y ya no profundizo más. No, hermanos. Deja la pereza mental, porque es eso lo que tenemos muchas veces. Pereza. Porque, miren, les repito, hay herramientas como la hermenéutica que nos ayudan a entender qué es lo que está diciendo el autor. Pero, ¿saben? Es trabajo. Hermanos, hacer una predicación es mucho trabajo, créanlo. No porque yo lo diga, para mí es el doble o triple de trabajo que pastores experimentados de 43 años de pastorado. Ellos dicen que es igualmente complicado hacer una predicación. Nunca va a ser fácil. Porque te estás tratando de meter en la mente del autor, en la mente de Dios,
para extraer las verdades y entonces enseñarlas a la iglesia. A veces nos pasa que tenemos todo aquí, ya analizamos y reanalizamos el texto y decimos, sí, ok, ya más o menos tengo la idea central de lo que quiere decir el escritor. Ahora plásmala. Ya plasmada, ahora explícala. No es sencillo. Nada sencillo. A lo mejor a ustedes se les ve fácil, para pasar al frente y nada más está bla, 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 bla. Tienen verborrea y dicen, no. Eso es mucho estudio, es quebrarse la cabeza. Y yo le doy gracias a Dios por eso, la verdad. Porque a pesar en mi caso, poco tiempo que tengo, le intento y le pido, es también parte de orar, Señor, muéstrame qué es lo que dice tu palabra, profundizar lo más que puedo por el tiempo y para traerles aquí algo al menos, si no tan sólido, ya que cruja entre sus dientes. Ahora depende de ustedes aprovecharlo. Y no nada más yo, el hermano también, Daniel, cuando pasa al frente, no es sencillo. Es trabajo. Ese trabajo que ustedes también tienen que hacer al escudriñar la Escritura. No sean ignorantes voluntarios, hermanos. El perezoso no piensa, no usa el discernimiento, es lo que dice en el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Fíjense qué importante. Para los que por el uso, es decir, algo recurrente, se está haciendo algo recurrente, eso es algo que se le da uso. Entonces, lo que tú haces es usar los sentidos, los estás ejercitando, y esta palabra ejercitando en el original tiene que ver con gimnasio. Gimnos es la palabra en el original. O sea que es lo que hace alguien que va al gimnasio, se ejercita, ¿no? Pero ejercita el cuerpo. Bueno, esa es la idea. Ejercitas, pero ejercitas los sentidos y el discernimiento para entonces saber cuando algo es bueno o algo es malo. O como decía Carlos Spurgeon, para saber cuando algo es bueno y algo no tan bueno, porque lo malo es fácil de identificar a la luz de la Escritura. Pero si no conoces la Escritura, eso va a ser un problema para ti. No vas a tener el discernimiento para saber reconocer qué es bueno y qué no es tan bueno, ni qué es malo. ¿Por qué? Porque no te ejercitas. ¿Cómo te vas a ejercitar? Leyendo y conociendo la palabra. No hay otra manera, hermanos. No hay otra forma. Los creyentes tenemos que juzgar todo en base a la Escritura. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestros trabajos, todo lo que pasa en la sociedad, todo lo que pasa en otros países, todo lo pasamos por el filtro de la Escritura. Eso es discernimiento. Saber pensar como Cristo piensa. Y miren, a veces creemos que el evangelio es para nuevos creyentes o para gente no creyente. Gente que pues no conoce de la palabra y que necesita de la palabra, del rudimento de la Escritura. Pero el evangelio es más profundo que lo que a veces conocemos de él. Decía mismo, cito nuevamente a Paul Washer, que él llevaba 5,000 hojas escritas de un libro y todavía no alcanzaba a terminar la idea de que Cristo murió por nosotros.
Nada más para que tengamos una idea de lo vasto y profundo que es el Evangelio, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de lo amoroso de Dios al dar a su único Hijo por viles pecadores enemigos de Dios. Y ahí hay mucho que profundizar, ahí hay mucho que aprender y sobre todo hay mucho que valorar. Pero si no valoramos, somos perezosos. Tenemos ignorancia voluntaria y no agradamos a Dios. No se puede agradar a Dios de esa manera. Debemos de tener interés por la palabra. Ejercita tus sentidos en el discernimiento. ¿Para qué? Para que sepas distinguir entre lo bueno y lo no tan bueno. Porque lo malo va a ser muy fácil que lo distingas. Pero si no estás preparado, si no estás ejercitado, si todo lo que te viene lo tragas como una píldora, sí, eso es verdad. Aunque se esté diciendo una mentira disfrazada de verdad, tú lo vas a digerir, te lo vas a pasar. Y no es eso lo que tiene que hacer un creyente. El escritor les dice, hermanos, yo quiero hablarles como adultos maduros y no puedo. Estoy hablando con niños, espiritualmente hablando, con niños. Todavía quieren lechita, quieren los rudimentos de la doctrina y no profundizan en la palabra. Repito, es responsabilidad de todos, de todos. Más de los que enseñamos acá desde el frente, sí. Más, pero eso no resta lo que ustedes tienen que hacer. Digo, porque al final ustedes tienen que aprender para conocer y para ser como Cristo. Y digo, y todos también, pero desde su postura. Esa es su obligación. Esa es su responsabilidad. Así es que no seas ignorante voluntario. Profundiza en el conocimiento del Evangelio de Cristo. Cristo vino y murió por nosotros. Se dice muy rápido, pero hay tanto de fondo en esa declaración. Y decide ser bendición para otros. De esa manera honrarás al Señor nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por la gran bendición de tenerla. Es un mar de conocimiento y es el mar en el que queremos nadar, en el que queremos disfrutar. Ese mar que no ahoga ni hace daño por estar ahí. Es un mar que deleita nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a profundizar en él, a tener de verdad esa hambre por tu palabra, a dejar la ignorancia voluntaria y la pereza mental para ser diligentes en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, te lo suplicamos. Bendice tu iglesia, Señor, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.